Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en Caminando Entre Ideas. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a continuar con la colección de los Maestros del Fantástico y le toca turno a El Orla y otros relatos de terror de Guy de Maupassant, quien sea un escritor francés muy interesante. Vamos a ver si me gustó o si no me gustó el libro. Pero antes quiero dar como que unos pequeños avisos. Primero, una disculpa por la iluminación de este video, pero es que de verdad ayer hubo un clima perfecto y yo no pude grabar. Y ahorita está como que el clima como raro. Las nubes van y vienen y yo como grabo aquí al lado de la ventana, pues no sé, está como rara la iluminación, entonces una disculpa por eso. Otro aviso que les quiero dar es que mis redes sociales las modifiqué, bueno, modifiqué en sí solo Instagram. Ahorita estoy pensando en si modifico el nombre en Facebook o no, por eso es que no van a ver ahorita el banner hasta que lo vuelva a hacer de mis redes sociales. No tengo Twitter, chicos, eso quería recalcarlo otra vez y quité el podcast de Spotify. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque me preguntaron apenas que si no tenía Twitter. No tengo Twitter. Las redes sociales que vean que tengo que son de mi propiedad están en la descripción, en el enlace mágico. Ahí van a ver todas mis redes sociales, todo donde pueden contactar, nada más ahí. Y bueno, esto porque lo recalco, porque como les estaba diciendo, cambié el usuario de Instagram porque creo que es más fácil encontrarme como Caminando Entre Ideas que con mi nombre como estaba. Así que bueno, por eso lo hice, para que me encuentre la gente más fácil, porque también en TikTok me dijeron que como que se les había dificultado un poco encontrarme. Entonces, para que no tengan ese problema, por eso les pongo ahí ya las redes sociales así. Otro anuncio que les quería dar es que en Facebook ando subiendo memes y cositas así, entonces si quieren seguirme por allá, háganlo. Y ya, son todos los avisos. No me gusta hacer intros tan largas, así que vamos a empezar este video de una vez por todas. Henri René Albert Guy de Maupassant nació el 5 de agosto de 1850 y falleció el 6 de julio de 1893. Fue un escritor y poeta naturalista francés del siglo XIX. Escribió principalmente cuentos, aunque también cuenta con 6 novelas y crónicas periodísticas, especialmente sobre literatura francesa. Entre sus 300 cuentos, sus 6 novelas, 3 libros de viajes y un volumen de versos, su primer cuento publicado en 1880, Bola de Cebo, es el que se considera su obra más famosa. Sus cuentos fueron lo que lo destacaron un poco más, ya que se adentró al género de terror, este género en el que él estuvo a la altura de autores como Edgar Allan Poe. Sus 3 novelas destacables es Una vida en 1883, El collar en 1884, Bellamy 1885 y Fuerte como la muerte en 1889. El Orla, que es el cuento titular de esta antología, fue escrito en 1887 y publicado en el periódico Le Gil Blas. Actualmente existen 3 versiones de este relato, aunque la última versión es la que más se consulta. Este relato tiene de importante que es el primer relato de ficción en el que vamos a ver cómo avanza un trastorno mental. Así que, bueno, quiero recalcar que en sí la obra que está aquí en la portada es El Orla, pero yo voy a tratar de hablarles de todos los relatos, aunque sí les voy a ser muy franca, hay relatos de los que no les puedo hablar sin tener que sacar spoilers, y como ustedes saben, a mí no me gusta hacerles spoilers dentro de mis videos. Me gusta solamente incitarlos a que los lean y dar mi punto de vista de si a mí me gustó o no me gustó, qué cosas me gustaron o no me gustaron de lo que yo he leído. Así que va a haber relatos que como tal no les voy a poder contar a ciencia cierta de qué va, porque no quiero hacerles spoiler. Aquí tenemos 23 cuentos de este Guy de Maupassant. No sé si estoy pronunciando bien su apellido, una disculpa, mi francés no es muy bueno. El primero es El Orla y tenemos aquí la versión 1 y la versión 2 de ese cuento. La versión 2 es un poco más extensa, pero dista mucho de la versión número 1 porque pareciera más una continuación tiempo después del primer cuento. En la versión número 1, en el Orla 1, porque así se llama Orla 1, vamos a ver qué le sucedió al doctor Marant,
quien, vaya, reunió a mucha gente para contar su caso. El caso de este doctor es que él vive en Rouen, cerca del río Sena, y es muy interesante porque de hecho Rouen forma gran parte de todos los cuentos de la antología. Y miren, no es como que muy extraño, ya que el autor es francés y pues vaya, ¿no? El río Sena es algo muy importante para ellos. Dentro de esta casa en la que él vive, tiene 40 años, vive solo, tiene una gran fortuna y bueno, obviamente están sus sirvientes y todo eso, pero él empieza a experimentar un agotamiento que no puede explicarse. Incluso va al médico y el médico le receta, pues ya saben, ¿no? Bromuro y ese tipo de cosas para que se calme, para que pueda dormir, porque también tiene un insomnio muy fuerte y unas pesadillas que no puede explicarse. Se da cuenta de que un día deja agua cerca de su cama y el agua empieza a desaparecer. Entonces él piensa que se la tomó él y se da cuenta de que no, porque también deja leche y también la leche se la toman, pero él duerme bajo llave, entonces está muy extraño y empieza a descubrir que hay alguien más en su cuarto mientras él duerme y que le está quitando la vida. Una especie de vampiro invisible que lo acosa por noche tras noche y que empieza a deteriorar su estado mental a un punto en el que él decide bautizarlo el Orla. Nunca te explican por qué el Orla, no te dicen nada de eso, pero él así lo decide bautizar. La versión número 1 es como la introducción hacia este ser desconocido y monstruoso que empieza a aterrorizar a los miembros de esta casa. Cuando este hombre descubre que empieza a sentirse agotado y demás, dice, bueno, tal vez me haga bien un cambio de aires y se va de Francia un rato y se recupera, incluso empieza a subir de peso otra vez y demás, pero cuando regresa se da cuenta de que su cochero ha sido víctima del mismo fenómeno. Pero pues obviamente ya cuando él regresó, pues este fenómeno deja de atacar al cochero y lo vuelve a atacar a él. De eso trata así a grandes rasgos, no quiero decirles en qué termina este primer relato, pero la versión 2 que es más extensa, ya no nos está hablando de este doctor, ya nos habla de otra persona que también estaba en esta casa y que empieza a tener este tipo de fenómenos y llega a un punto en el que quiere exterminar a este supuesto vampiro, fantasma, cosa invisible. Pasan una serie de cosas que te pone a cuestionarte si realmente este ser existió o solamente fue un invento o fue una especie de fenómeno a raíz de un trastorno mental del personaje. Es muy interesante porque el protagonista incluso investiga y se da cuenta de que en Brasil han sido atacadas diferentes personas por una especie de seres invisibles y entonces él lo justifica diciendo que claro, como él vive cerca del río Sena y había un barco que venía de allá, posiblemente trajo a este ser consigo. Es un cuento muy interesante, muy psicológico y que a mí me hizo pensar muchísimo sobre los límites del terror y cómo ha evolucionado lo que nos daba miedo antes como humanidad y lo que nos da miedo al día de hoy. La verdad es que si contara solamente estos dos primeros relatos y otros dos que les voy a comentar más adelante, es que el libro valdría totalmente la pena. Pero dejando de lado estos relatos, para mí, en cuanto a mis gustos, en cuanto a lo que yo consumo y también notando cómo ha cambiado la época, es que a mí, pues como tal, no me gustó a ciencia cierta o no me gustó del todo el libro. A pesar de que, ojo, es un muy buen libro, siento que no ha envejecido muy bien porque actualmente como sociedad hay cosas que antes daban miedo que actualmente no dan miedo. Y ojo, yo sé que cuando leemos género de terror, no necesariamente debe de darnos miedo, porque no es horror, pero es muy cierto que el terror o los miedos que involucra socialmente hablando todo este género, sí deben de estar muy bien marcados. Entonces a mí me chocó mucho como estas diferencias que existen en cuanto a los miedos que había en el 1800 y los miedos que tenemos hoy en día, que es 2026, que ya no te da miedo solamente caminar en la noche, sino que te puede pasar en la noche, es un miedo real. Entonces, hay ciertas cosas que yo no las hago menos, pero que realmente sí las cuestiono y tal vez el cuestionarlas tanto, el ser tan analítica con ciertos rasgos, hace que esa ficción ya no sea tan llegadora para mí. Me volví un poco insensible tal vez con el paso de los años, tal vez este mundo sí nos hace insensibles. Siento que ese es un aspecto que debemos de tener como que muy en cuenta
al momento de leer ese tipo de relatos. Debemos de ubicarnos en el tiempo y fueron relatos de 1800. Tal vez alguien que lo lea ahorita en 2026 dirá, ¿y ya? ¿Esa fue toda tu historia trágica? Entonces puede que no tengamos la misma cercanía con este libro. Y esto lo tengo que decir porque si bien es cierto que es un buen libro, a mí tal vez no llegó a gustarme tanto, a diferencia de otros libros que han envejecido bien y que ya he reseñado dentro de este canal. Ahora voy a proceder a decirles a grandes rasgos, a grosso modo, de qué tratan los demás cuentos. ¿Por qué rápido y por qué así a grosso modo? Porque hay cuentos que tal cual el título te está diciendo de qué va a tratar el relato. Y ojo, yo no tengo nada en contra con recomendar libros y decirles, miren, este es un libro de Enemies to Lovers o este es un libro en el que el protagonista se enamora de su mejor amiga. Yo no tengo problema con eso. Para empezar, yo soy de la generación en la que veíamos las caricaturas y el mismo título ya te spoileaba todo, ¿no? Tú quieres ver más bien cómo llegas a ese final, no tanto pues el final. Entonces creo que en cuanto a mí yo tengo bastante paciencia y la verdad no me importa que el título me describa toda la historia porque me interesa más ver el desarrollo dentro de la historia. Y creo que eso mucha gente actualmente ya no lo toma en cuenta, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es más importante dentro de este libro el desarrollo, el cómo, la prosa y cómo aborda el autor estos temas que realmente de qué tratan. Y bueno, yo quiero recalcar eso porque hay títulos que sí, sinceramente, te están haciendo spoiler de todo el relato. El siguiente es el de La mano disecada. La mano disecada nos habla de un hombre que está en un cementerio y que justo pues ven una mano disecada y empieza como a atormentar a estas personas. Termina falleciendo su amigo y cuando regresan, pues es que ni siquiera le da importancia a esta mano que se encuentra cerca del amigo y justamente se dan cuenta de que dentro de este cementerio hay un cuerpo que no tiene una mano. Entonces él pide que entierren esta mano con ese cuerpo y después pide disculpas al retirarse de ahí. Les digo, son cuentos un tanto directos, muy rápidos, que tal vez no te dejan adentrarte tanto y a la vez si te lo cuestionas, dices, eso, o sea, ¿cómo es que ni siquiera se cuestiona el protagonista? Siento que los protagonistas, la mayoría de estos relatos son muy pasivos, no tienen una reacción a las cosas que supuestamente les dan miedo, solamente te cuentan que les dieron miedo. No sé si eso tenga algo que ver con la época, pero creo que actualmente si algo te da miedo, por lo menos reaccionas. Y en aquel momento pues no pasaba eso. Sobre el agua es el siguiente relato y miren, a mí la verdad no me gustó con respecto a todos los demás. Siento que no sé qué intentó hacer el autor. Obviamente sí sumergirnos dentro de todo este miedo, de este relato, dentro de todas estas cosas que pueden atacar, ya saben, dentro del mar es un pescador que va justo a hacer su trabajo, se encuentra con otro, pero los agarra la noche y pasan una serie de sucesos en los que pues no pueden levantar ancla. Y cuando levantan el ancla descubren pues algo muy triste en el ancla, que era lo que no los dejaba continuar. Creo que este relato justamente nos habla de sentirse atrapados y es ese miedo en lo que se concentra el autor. Pero dejando eso de lado, realmente es lo que les digo, siento que hay relatos que han envejecido mal con respecto a los miedos que podemos llegar a presentar nosotros en el siglo XXI. El siguiente se llama Coco Fresco y habla justamente de estas personas que salían a vender coco y cómo un chico desde niño siempre ha sido atormentado con la idea de que va a morir a raíz de uno de estos personajes que venden coco. Y lo ha atormentado tanto este miedo que se tiende a alejar y ni siquiera saluda a las personas que venden coco y dice que ni siquiera lo consume. Pero el final es un tanto irónico porque su padre le dice que salude y que quiera a estas personas porque le han salvado la vida y es como si se curara del miedo y al mismo tiempo lo mantuviera presentes consigo mismo. Entonces es como muy extraño ese relato. Yo cuando lo leí me quedé así como de, ah, ok. Es que les digo, hay relatos con los que yo sinceramente no pude compaginar.
no pude como tener dentro algo que dijera, ah, claro, tiene eso muchísimo sentido. Creo que son relatos muy simples que, no sé, la verdad siento que no es que esperara que me impresionaran, pero realmente por lo menos quisiera entender del todo la lógica del pensamiento de los personajes. Y no es así. El siguiente es magnetismo y hablan justo del magnetismo que podemos sentir hacia otra persona. Y es esta persona que no cree que el magnetismo de la Tierra y que el magnetismo y que tú puedas sentirte atraído hacia alguien. Y entonces cuenta, según él, una anécdota y todos en el bar le dicen, oiga, si usted no cree que eso es magnetismo, no sé qué espera, ¿no? Usted es un tonto. Es como un relato que realmente no habla de terror, sino más bien de estas fuerzas sobrenaturales que abundan en el mundo y que muchas veces no tomamos muy en serio. El siguiente relato es el miedo, y este sí me gustó muchísimo, y es justamente de unas personas que están en una casa o en un cuarto y están hablando del miedo. Sí, del miedo, qué lo produce, qué tipo de seres humanos acuden a él, qué cosas buenas trae el miedo hacia nosotros, pero mientras están platicando, se da cuenta de que todos en ese cuarto tienen miedo a algo que sucede solamente en las noches. Entonces un perro empieza a ladrar hacia afuera y todos se quedan quietos, con miedo, sacan al perro y pues después lo escuchan chillar porque algo malo le ha sucedido al perro. Y entonces se da cuenta de que el miedo era bastante fundamentado. Pero no te explica qué es esa cosa que hay allá afuera, solamente te trata de reavivar el miedo, este sentimiento que vaya, nos salva muchas veces de peligros que tal vez no quisiéramos conocer. El siguiente cuento es Cuento de Navidad y nos va a hablar de un hombre que está justamente tratando de recordar algún suceso maravilloso, milagroso dentro de Navidad y nos está hablando de un exorcismo. De eso va este cuento, es un exorcismo. Es un cuento muy interesante porque realmente, a diferencia de los demás, la prosa no abunda tanto en la psicología de los personajes. Creo que Guy de Mazapán tenía esta facilidad para adentrarse en la psicología de sus personajes y transmitírtelo, contagiarte con ellos. Pero en este caso no, es más un relato de hechos y cómo va juntando cada uno de estos hechos y te los va planteando para que tú digas, wow, realmente eso le pasó, es algo muy fantástico. Les digo, hay cuentos muy padres, como el caso de este. El siguiente es Junto a un muerto y nos habla de esta enfermedad y cómo esta persona termina, como lo dice el título, junto a un muerto. Es que les digo, hay relatos que siento que pudieron haber dado más, pero no es porque sean malos, sino porque en cuanto a la época han envejecido mal y creo que actualmente si uno los lee, uno diría, ajá, pero eso es todo. Y ese fue mi problema con la mayoría de los relatos de aparición, y es que tal cual de eso trata el cuento. Es que chicos, no puedo hablarles de los cuentos porque realmente de eso trata, de una aparición y cómo no se puede explicar el protagonista qué sucedió. Y a pesar de que sabe que sucedió, han pasado los años y recordarlo le revive este miedo, este terror alrededor del suceso que no puede explicar. Creo que uno de los aspectos más interesantes de toda la antología es que todos los personajes son bastante analíticos, bastante conscientes y no creen en cosas sobrenaturales. Y les terminan pasando cosas sobrenaturales que no pueden explicar. Y a final de cuentas uno diría, bueno, esto va a interrumpir su día a día, ¿no? Continúan con sus vidas como si nada y no sé hasta qué punto este tipo de situaciones a mí me conflictúan o no, porque creo que quienes somos de Latinoamérica entendemos perfectamente que este tipo de cosas sí te pueden pasar o le puede pasar a algún vecino o algo y tu vida va a continuar como si nada, pero el que lo remarque tanto el autor como si no fuera normal el que uno continúe con su vida es lo que tal vez me hace ruido alrededor de cada uno de estos relatos. El siguiente relato es Él, con signos de interrogación, y él nos está hablando de un ser extraño que se presenta un día en su casa, un hombre, y ya no lo vuelve a ver. La mayoría de los relatos son de eso,
de cosas inexplicables que ya después no puede volver a ver la persona. El siguiente es la mano. Aquí tenemos a un doctor que les va a platicar sobre una mano que tenía un amigo suyo que después falleció, y curiosamente se encontraron esta mano al lado de donde él falleció y después en su tumba. Y mientras él lo va contando, se ríe porque le parece una cosa muy chistosa, muy de casualidades. Y pues las mujeres que están escuchando el relato dicen que no es como de casualidades, que es muy sobrenatural y muy extraño. Y el doctor dice que para nada, son cosas de coincidencia y ya está. Les digo, hay ciertas cosas dentro de estos relatos que realmente los personajes pareciera que no le dan mucha importancia y yo digo, ¿por qué? Pero sucede. El siguiente relato es La cabellera, y en este relato Guy de Maupassant trató de meter un caso real de necrofilia en su relato. Y aquí me llamó mucho la atención porque el escritor se nota que se documentaba con noticias, y va a haber muchos relatos que van a ser así, que están basados en situaciones que sí sucedieron en Francia en aquel entonces. Y miren, este de necrofilia y todo esto, más que dar miedo, te enciende como las alarmas, ¿saben? Es este hombre que encuentra un mechón de cabello rubio al que no le importa salir con ninguna mujer porque para él ninguna mujer es suficiente. Y por encontrar este mechón de cabello rubio en este mueble viejo que compró, pues empieza a tener una obsesión horrible, sobrehumana con este cabello, al punto en el que quiere acostarse y tener relaciones con el cadáver al que perteneció, y se imagina toda una vida con esta cosa. Y ya en el centro psiquiátrico, uno de los ayudantes del doctor le dice así como de, oiga, pero el mechón sí existe. Se lo enseña el doctor y entonces ahora es el becario, sí se le podría decir becario, no sé cómo se le diría al ayudante, que no está totalmente graduado de médico, pero bueno, empieza a tener como la obsesión ahora con este mechón, y es como una cadena de personas que empiezan a tener una obsesión con los muertos, una obsesión no sana. Las notas a pie de página te explican también qué sucesos pasaron en aquel momento en Francia que llevaron que el escritor hablara de este tema dentro de sus relatos. El siguiente relato es Estoy loco, y nos habla de una agresión de un hombre hacia su pareja tras tener un arranque de celos. Y es este cuestionamiento de, ¿realmente estoy loco? Y es como, sí, sí lo estás, ¿no? Estás loco. Creo que en su momento este relato hubiera sido muy intrigante. Actualmente, viéndolo con ojos actuales, sí es preocupante el hecho de que se haya naturalizado tanto violencia en un relato. Y no sé, chicos, yo cuando lo leí, más que darme miedo, fue como de rayos. Realmente tenían muy normalizada la violencia de la mujer en aquel entonces. Es interesante verlo desde esa perspectiva, ver cómo hemos avanzado como sociedad, pero también es un poco triste el hecho de que solo se quedaban en relatos, en anécdotas ficticias, este tipo de situaciones. El siguiente relato es Misty, nos está hablando de dos amantes y cómo ella va con una tarotista, y la tarotista le explica que debe de tener cuidado de tener un gato junto con su amante o un hombre al que ame mucho, porque puede correr peligro. Ella le pregunta que por qué, y básicamente la divina le empieza a contar una anécdota de que ella perdió al que era su amante porque el gato lo atacó y le sacó los ojos. Les digo, es muy interesante. Creo que aquí cuando leí este relato entendí por qué ponían a este autor al nivel de Edgar Allan Poe, porque realmente tiene mucho misterio y sí te va adentrando, sí tiende a tener estos dejes de psicología, ¿saben? Dentro de sus relatos. El siguiente es Carta de un loco, y de eso trata el relato. Es la carta de un loco y te va mostrando sus alucinaciones, las cosas maravillosas que puede ver, y llega un punto en el que realmente sí no entiendes muy bien el objetivo de este relato hasta que al final dices, bueno, es que finalmente sí es la carta de un loco, de alguien que está demente y las cosas que puede llegar a ver y sentir. El siguiente es El albergue, y creo que este es uno de los relatos más elaborados de toda la antología, porque nos va a hablar justo de un suceso que pasa en un albergue,
y cómo va cayendo en la locura una de estas personas dentro de ese albergue. Y cuando lo van a visitar, pues ya no hay nadie más que él y él ya no es dueño de sí mismo. No quiero explicarles como mucho porque me gustaría más que lo leyeran, pero creo que adentra muchísimo en la psicología, no solamente del personaje, pero también te va trayendo a ti como lector. ¿A qué me refiero? A que va teniendo tu atención, la va trayendo. Creo que actualmente no tenemos como estas ganas de mantener la atención por mucho tiempo al momento de leer, pero este relato requiere completamente tu atención porque realmente si no le pones atención, si no vas leyendo y no vas teniendo la comprensión lectora, sí te puedes perder dentro del mismo relato. A mí me pasó que tuve que regresarme 2 páginas y era como, no, sí entendí bien y ya después continuar leyendo, porque creo que a diferencia de Edgar Allan Poe tiende a hacer profundizaciones muy extensas de una misma cosa y él no. Él habla muchísimo de todo al mismo tiempo y ese es el problema a veces con alguno de estos relatos, que si no les pones la atención necesaria, pues sí te puedes llegar a perder y puedes llegar a decir, ¿entendí bien? El siguiente relato es Pesadilla. Y en Pesadilla vamos a tener a este hombre que justo va a soñar que va a caminar por las calles de Francia en la noche, pero es una noche inmensa en la que no puedes ver nada. Y aquí es cuando les digo que siento que hay relatos que no han envejecido bien, porque mientras yo lo iba leyendo, a mí lo que me dio ansiedad no era realmente la oscuridad, que era el miedo que trataba de representar el autor, sino el peligro de que le fuera a pasar algo a el personaje. Entonces, no sé, hay que checar eso. El siguiente es La Muerta y fue mi cuento favorito, chicos, de toda la antología. Nos va a hablar de un hombre que ha perdido al amor de su vida, pero no solo lo ha perdido, sino que en este intento de querer aceptar y de tener una última despedida, se queda dormido en el cementerio y empieza a ver cómo todos los muertos empiezan a despertar, a salir de sus tumbas y a borrar estas, ¿cómo se llaman? Los epitafios de la tumba, lo empiezan a borrar y empiezan a escribir las cosas terribles que hicieron en vida. Y no se imaginan el desenlace porque realmente esta mujer no es quien él pensaba. Es un relato que más que terror me causó tristeza, se me hizo muy nostálgico, muy bonito y a la vez muy triste. De verdad sentí mucha tristeza por el protagonista. El siguiente es El Ahogado y este relato también me hizo sentir como extraña. Trata de un hombre que básicamente era pescador y que termina ahogado, vaya, pero en lo que pasa en estas situaciones, agredía y golpeaba muchísimo a su esposa, quien fuera una mujer que conoció en un cabaret. Y esta mujer pues fue básicamente vendida por su padre a este hombre. Es tal el trauma que ya después esta mujer como trae nupcias y todo, ya después de que este hombre ha sido ahogado, trae toda su riqueza con ella, pues adopta un perico y este perico empieza a hablar igual que el hombre que la torturaba en vida. Y bueno, esta mujer va a terminar haciéndole algo horrible al perico y no sé, siento que hay cuentos que tienen una violencia excesiva, una violencia que yo sí digo, wow, pero no puedo decir nada porque tampoco la voy a justificar, pero la verdad es que sí está como raro. El siguiente es El Hombre de Marte y creo que este cuento, a diferencia de todos los demás, tiene más de fantasía que de terror. Y es un hombre que literal llega, toca la puerta y empieza a contar sucesos maravillosos que vio en Marte o que él piensa que están sucediendo. Y al final del cuento es muy interesante porque realmente em, el protagonista es como de, o sea, nada más es escuchar a un hombre hablando de Marte. Y no quiero contarles más porque sería hacerles spoiler, pero realmente yo sí me saqué de onda con este cuento. Incluso fue como de, ¿y por qué es parte de la antología? Se me hizo muy extraño. El siguiente es La Dormilona y yo creo que más que de terror vendría siendo incluso una distopía porque nos está hablando de el número de suicidios y cómo han aumentado en Francia a un punto en el que la sociedad ha creado una empresa en la que te matan si tú lo requieres. Básicamente de eso va ese relato. Es muy interesante, pero a la vez un tanto peligroso como el protagonista se lo imagina todo. Es que también es fantasía, porque todo se lo imaginó mientras
le daba la dormilona mientras se dormía. Se imagina esta realidad. Todo a raíz de leer una nota en el periódico en el que habla justo de los suicidios y cómo fueron a la alza. Después, en las notas a pie de página te explican que el autor se inspiró justamente en estas noticias que sí sucedieron en Francia en aquel entonces porque los números de suicidios eran bastante elevados. Y el último relato se titula ¿Quién sabe? Y es un relato de fantasía con terror muy interesante en el que el hombre un día llega a su casa y empieza a escuchar muchos ruidos como si alguien estuviera moviendo muebles dentro de su casa y se da cuenta de que cuando abre, literal sus muebles empiezan a salir por la ventana y esto empieza a aterrorizarlo a un grado en el que siente que ya no está seguro en su casa. Un día va caminando por uno de estos callejones en Francia y se encuentra una tienda en la que están todas sus cosas y a un hombre pequeñito que se las quiere vender. Cuando él va a la policía y regresan, este hombre ha huido y ya no hay ningún mueble en el local. Pasan los días y adivinen, sus muebles vuelven a aparecer en su casa. Es un cuento muy fantástico, muy original. Siento que ese cuento y otros 4 que ya les mencioné que me gustaron son lo que realmente salva la antología. Se me hizo muy original, muy interesante. Y bueno, de eso va El Orlan y otros relatos de terror de Guy de Maupassant. Espero que lo lean, espero que les llame la atención, para que ustedes mismos lo juzguen, chicos. No se vayan con mis ideas, porque a veces siento que yo también soy bastante subjetiva al momento de recomendar libros, pero a mí francamente no sé si me gustó al 100%, la verdad es como que un sí, no. Creo que tengo sentimientos encontrados. Está coquetón el libro, está bueno para leer así de rápido, se lee muy rápido, eso sí es algo que me impresionó porque es creo que de los primeros libros de 1800 que yo leo y que no me aburren y que leo muy rápido. Me lo leí muy rápido, a pesar de que estuve ocupada toda la semana. La verdad es que sí lo leí pues bastante ágilmente. Esa es la recomendación del día de hoy. Esa fue la reseña. El siguiente libro es El Escarabajo Dorado de Edgar Allan Poe, dentro de la colección de los Maestros Fantásticos. Y miren, yo pensé que ya había leído ese libro, pero chequé el índice y me di cuenta de que no, hay varios relatos que o no recuerdo o no he leído, entonces me van a tener que esperar, porque creo que me voy a tardar. Ya saben que Edgar Allan Poe es de esos autores un poco difíciles de leer, no es para todos, y bueno, espero que a mí sí me guste, pero bueno, eso lo vemos en otro video. Nos vemos, espero que les guste. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, revisa todo el canal, lo tengo ordenado en listas de reproducción, dale like y nada, nos vemos en la siguiente recomendación, reseña, aquí en Caminando Entre Ideas. Bye.